Se detuvo frente a un almacén oscuro, esperando una entrega común. Pero en lugar del pedido, vio a un hombre herido y a dos bebés bajo la lluvia helada. Aún no sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Suscríbete y escribe. ¿Desde qué país ves este video? La noche caía sobre Detroit como una losa helada, pesada y silenciosa, cargada de un viento que parecía desgarrar las esquinas de los edificios industriales y filtrarse por cada rendija del asfalto. El último fin de noviembre siempre traía tormentas duras, pero aquella era diferente, más agresiva, más insistente, como si intentara empujar a la ciudad entera hacia un abismo invisible. En el interior de su viejo furgón de reparto, Sylvie Caldwell apagó el motor y se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo cómo la vibración del vehículo todavía temblaba bajo sus pies. La calefacción no funcionaba bien y la humedad le calaba hasta los huesos. Se secó con el dorso de la mano el vaho del parabrisas mientras exhalaba un suspiro cargado de cansancio. Llevaba desde las 6 de la mañana en pie, primero atendiendo su turno en una clínica privada y después enlazando pedidos de reparto sin descanso. Llegar a fin de mes era una batalla sin tregua, y cada día parecía más cuesta arriba que el anterior. La muerte de sus padres aún resonaba en cada silencio, en cada habitación vacía, en cada noche demasiado larga. Ellos habían sido su ancla, y sin ellos el mundo se había vuelto un lugar más hostil, más frío, más lleno de cuentas que pagar y vacíos que nadie más llenaba. Cuando su aplicación de reparto lanzó la notificación de un pedido con una prima inusualmente alta, Sylvie sintió un alivio inmediato. No era una salvación, pero sí un respiro. Estacionó cerca del viejo almacén logístico que marcaba la dirección del cliente, preguntándose por qué alguien pediría comida de lujo a un lugar tan desierto. A esas horas, ese complejo industrial solía estar repleto de operadores nocturnos. Luces amarillas, cigarrillos encendidos en la penumbra, motores rugiendo a lo lejos. Pero esa noche el silencio dominaba el paisaje, como si todo el mundo hubiera decidido desaparecer al mismo tiempo. Bajó del vehículo con la bolsa térmica entre las manos, agradeciendo al menos que no pesara demasiado, y avanzó hacia el edificio antiguo, recubierto por grafitis descoloridos y ventanas que parecían llorar humedad. El viento soplaba con una fuerza brutal, obligándola a inclinar el cuerpo para no perder el equilibrio. Las gotas de lluvia, frías como agujas de hielo, se estrellaban contra su rostro, y por un instante pensó en volver al furgón y cancelar el pedido. Algo en el ambiente evocaba un peligro silencioso, un presentimiento extraño que le apretaba el estómago. Pero ella estaba acostumbrada a ignorar ese tipo de señales. En su vida, los miedos no pagaban facturas. Dio un paso más, luego otro, y justo cuando buscaba la puerta de acceso al número indicado, escuchó el primer grito. Se detuvo en seco. No era un gemido adulto, ni un ruido metálico provocado por la maquinaria. Era un llanto pequeño, agudo, desesperado. Sylvie entrecerró los ojos, tratando de localizar el origen del sonido, cuando un segundo llanto, más fuerte aún, se sumó al primero. Su corazón se aceleró. Dos bebés lloraban en medio de una tormenta, en un lugar donde no debería haber nadie. Dejó caer la bolsa térmica al suelo sin darse cuenta y avanzó siguiendo los gritos, guiada más por instinto que por lógica. Cada paso era una lucha contra el vendaval, pero sus piernas se movían solas, impulsadas por una urgencia visceral que no entendía del todo. El resplandor inesperado de un foco exterior iluminó por un instante la zona de carga y descarga, revelando una escena que nunca olvidaría. Dos cunas portátiles estaban abandonadas junto a una pared de ladrillo empapada, y dentro de ellas, dos bebés, no mayores de 7 meses, lloraban con un desespero que perforaba el aire. Sus rostros estaban enrojecidos por el frío, las manitas crispadas, los ojos desbordados de angustia. Pero no estaban solos. A pocos centímetros de ellos, medio desplomado contra la misma pared, había un hombre en malas condiciones. Vestía un abrigo que alguna vez debió ser muy caro, pero ahora estaba empapado de lluvia y teñido por una mancha oscura que se extendía desde su hombro. Su rostro estaba pálido, casi azulado, y respiraba con dificultad. Aunque estaba casi inconsciente,
Su mano seguía aferrada a una de las cunas con una fuerza sorprendente para su estado. Sylvie sintió un vuelco en el pecho. Dio un paso más cuando el hombre, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, levantó la otra mano. Sostenía una pistola. Apuntaba directamente a ella. Se congeló, pero en lugar de gritar o retroceder, lo miró fijamente a los ojos. Lo que vio en ellos no era amenaza, era miedo. Miedo verdadero, profundo, y nada de ese miedo estaba dirigido a sí mismo. Era miedo por los niños. El hombre intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro arrastrado por el viento. Ella solo alcanzó a distinguir algunas palabras antes de que su brazo temblara y la pistola bajara. Le pedía que se llevara a los bebés, que los salvara, que lo dejara atrás. Sylvie negó con la cabeza sin pensarlo. No podía. No después de ver la sangre, los bebés, el horror en la mirada de aquel desconocido. No después de todo lo que había vivido, de las vidas que no había podido salvar antes. Una chispa antigua, casi enterrada, despertó en ella. La chispa de quien una vez quiso ser médico. Se acercó lentamente, sin movimientos bruscos, y cuando estuvo lo bastante cerca, apartó la pistola con suavidad. El hombre no se resistió. Estaba demasiado débil. Entonces levantó una de las cunas, sintiendo el peso del bebé tembloroso, luego la otra, equilibrándolas con esfuerzo. Después se inclinó hacia el hombre y lo ayudó a ponerse en pie. Él apenas podía sostenerse, pero parecía seguir vivo solo por la voluntad de mantenerse cerca de los niños. Cada paso hacia el furgón fue una pequeña batalla. La lluvia golpeaba con furia, el suelo resbalaba, las cunas amenazaban con inclinarse, y el cuerpo del hombre se derrumbaba una y otra vez. Aún así, Sylvie no se detuvo. Al llegar al vehículo, abrió la puerta con el codo y colocó a los bebés asegurándolos lo mejor posible. Luego ayudó al hombre a entrar, notando cómo la sangre empezaba a oscurecer el tapizado del asiento. En ese instante, le asaltó la duda de ir a un hospital. Pero si aquel hombre llevaba un arma, si estaba herido de bala y si alguien había abandonado 2 bebés bajo la lluvia, las cosas no eran simples. Podía haber criminales involucrados, gente peligrosa, y un hospital sería lo primero que vigilarían. Además, él había pedido específicamente que salvara a los niños, y ella sabía, por experiencia, que algunas situaciones requerían decisiones rápidas, intuitivas, incluso si iban en contra de lo esperado. Subió al asiento del conductor, con el corazón desbocado, y arrancó. Las ruedas resbalaron un momento antes de ganar tracción, y el furgón se lanzó a través de la tormenta. Miró por el espejo retrovisor varias veces durante el trayecto. Los bebés lloraban menos, aunque seguían convulsionándose por el frío. El hombre respiraba con dificultad, pero sus ojos se mantenían abiertos, fijos en las cunas, como si vigilarlas fuera lo único que lo mantenía consciente. Sylvie sintió una punzada en el pecho al verlo. Algo en su mirada hablaba de un sufrimiento que no se limitaba a la herida. Era más profundo, más antiguo. Las calles pasaban como sombras borrosas. El sonido de la lluvia contra el parabrisas era como miles de dedos golpeando a la vez. Sylvie seguía conduciendo, guiada por un impulso tan poderoso como irracional. La tragedia no había terminado. Lo intuía. Aún así, no se detuvo hasta llegar a su pequeño apartamento en un edificio viejo, con escaleras empinadas y sin ascensor. Allí, entre paredes estrechas y olor a radiador oxidado, comenzó una carrera contra el tiempo. Sacó primero a los bebés, luego al hombre, y uno por uno los llevó hasta su modesta vivienda en La Buhardilla, donde el aire olía a polvo y medicamentos. Cuando cerró la puerta tras ella, empapada, temblorosa y sin aliento, comprendió que nada de lo que acababa de hacer tenía marcha atrás. Ya no era solo una repartidora cansada intentando sobrevivir a la noche. Era la única persona que podía impedir que aquellas 3 vidas se perdieran en la oscuridad. Y aunque entonces aún no lo sabía, esa elección, aquella decisión tomada en una calle olvidada, bajo un cielo furioso, cambiaría su destino para siempre. La puerta del pequeño ático se cerró de golpe detrás de Sylvie, empujada por el viento que aún se colaba por la escalera del edificio. Durante unos segundos quedó inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo cómo el silencio del interior contrastaba violentamente con el caos de la tormenta que acababan de dejar atrás. Todo el lugar olía a polvo viejo,
a metal oxidado del radiador y a esa mezcla de desinfectante barato y humedad que nunca lograba eliminar del todo. Era su refugio, su única posesión verdaderamente estable, y ahora se convertía en el escenario de una urgencia que la superaba. Los dos bebés lloraban en sus cunas improvisadas sobre el sofá desgastado. El hombre herido respiraba con un ritmo desigual mientras dejaba un rastro de sangre en el suelo, y ella, empapada, exhausta y temblorosa, debía reaccionar antes de que alguno de ellos se desvaneciera para siempre. No tenía tiempo para el miedo. Arrastró una manta y la extendió en el suelo, haciendo lo posible por crear una superficie limpia sobre la que acostar al hombre. Él murmuró algo ininteligible cuando intentó incorporarse, pero Sylvie lo sostuvo firme por los hombros, sintiendo la temperatura gélida de su piel. Cuando la tela de su abrigo se abrió, la herida quedó expuesta. Un orificio de entrada pequeño, limpio, de bordes oscuros, situado en la parte alta del hombro, demasiado cerca de los vasos principales para ser una coincidencia. No había salida visible, lo que significaba que la bala seguía dentro. La hemorragia no era tan torrencial como podría haber sido, pero el volumen de sangre perdida, mezclado con la lluvia que aún goteaba desde sus mangas, hacía difícil calcular cuánta vida le quedaba en realidad. Buscó apresuradamente los instrumentos que aún conservaba de sus años en la escuela de medicina, herramientas que guardaba más como recordatorio de un futuro abandonado que como algo que esperaba utilizar de nuevo. Encontró unas pinzas oxidadas, gasas, una botella casi vacía de alcohol medicinal y una aguja curva que había usado años atrás para coser una herida menor de una vecina. Todo parecía insuficiente, indigno para un procedimiento tan delicado, pero era lo que tenía, y la vida del hombre pendía de su destreza. Respiró hondo, apartó de la mente la agotadora jornada, la deuda interminable, el vacío de sus pérdidas pasadas. Ahora solo quedaba el cuerpo ante ella, la herida abierta y la necesidad de actuar sin cometer errores. El hombre recuperó algo de conciencia al sentir el tacto del alcohol sobre la herida. Su respiración se volvió irregular, tensa, como si luchara contra el dolor y contra la idea de desvanecerse. Intentó mover la mano para apartarla, pero Sylvie la sujetó suavemente. Le habló con voz firme, aunque en su interior la ansiedad la recorría como un temblor. Le dijo que debía permanecer quieto si quería sobrevivir. Él la miró con ojos empañados, oscuros, llenos de una resolución silenciosa que contrastaba con su débil estado. Sylvie sintió un estremecimiento al comprender que aquel desconocido no temía por sí mismo, sino por los pequeños que lloraban detrás de ella. Con movimientos precisos localizó la bala. Cada presión con las pinzas provocaba un gemido ahogado del hombre, que apretaba los dientes con una fuerza casi sobrehumana, a pesar de su debilidad. La bala estaba incrustada entre tejidos inflamados, alojada en un punto difícil que le exigió varios minutos de maniobra cuidadosa. Cuando finalmente logró sujetarla, la extrajo lentamente, sintiendo cómo el metal raspaba contra las paredes internas de la herida. La colocó a un lado sobre una gasa, y sin perder tiempo comenzó a coser. La aguja atravesaba la piel con una resistencia mínima, pero suficiente para recordar lo frágil que es el cuerpo humano cuando la muerte ronda demasiado cerca. Mientras cosía, el hombre abrió los ojos de nuevo y los fijó en ella con una mezcla extraña de dolor, gratitud y algo más indefinible. Quiso decir algo, pero su voz salió rota, apenas un murmullo. Fue suficiente para que Sylvie comprendiera que necesitaba hablar, aunque fuera solo para asegurarse de que los niños seguían allí. Ella le aseguró que estaban a salvo, que los había traído consigo, y él cerró los ojos con un suspiro que parecía contener alivio y culpa al mismo tiempo. Una vez finalizado el procedimiento, comprobó la respiración, la temperatura y el pulso del hombre. No estaba bien, pero estaba vivo, y eso era lo más importante. Se giró entonces hacia los bebés, que seguían llorando con un sonido que traspasaba cualquier intento de autocontrol. Sus pequeñas manos temblaban, y el frío aún impregnaba sus cuerpos. Los tomó con delicadeza, los envolvió en mantas y los alimentó con las botellas que había encontrado en las propias cunas, como si el hombre hubiera previsto una huida larga y peligrosa. Mientras uno se calmaba, el otro volvía a llorar, y Sylvie sentía que su corazón latía al mismo ritmo que cada uno de esos sollozos. Cuando por fin ambos se adormecieron,
Regresó al lado del hombre, que la observaba con ojos más lúcidos. Fue entonces cuando él habló con más claridad, diciendo su nombre. Alex. El sonido de esa simple palabra, pronunciada entre jadeos y pausas, parecía arrastrar un peso que a Sylvie no le pasó desapercibido. Alex Reader. Era un nombre que no reconocía, pero la forma en que él lo decía, como si confesara un crimen o una verdad prohibida, la hizo tensarse. No obstante, no lo interrumpió. Mientras recuperaba el aliento, él comenzó a explicar lo que había sucedido. No era una víctima cualquiera. Había escapado de un ataque planificado por quienes hasta entonces formaban parte de su círculo más cercano. Su propio equipo, sus propios guardias, habían sido comprados y traicionados por una estructura criminal más poderosa, una que había estado siguiéndolo durante meses, esperando el momento adecuado para arrancarle lo que llevaba literalmente marcado en la piel. Sylvie no entendió al principio lo que quería decir, pero cuando él se aflojó parte de la camisa para mostrar sus tatuajes, sus ojos se agrandaron. No eran simples dibujos, eran patrones complejos, líneas geométricas, símbolos codificados que parecían tener un propósito concreto. En ellos estaba la clave de una red de activos acumulados por generaciones, una fortuna escondida bajo capas de cifrado y tradición. Y él era el portador de esa información, el guardián involuntario de un legado que valía miles de millones. Pero si los tatuajes contenían los secretos, los bebés eran el punto más vulnerable. Uno de ellos era su hija biológica, Liane, fruto de una relación marcada por la violencia y la ambición. El otro era el hijo de un amigo cercano, un hombre que había muerto protegiendo aquello en lo que había creído, y al que Alex le había prometido cuidar del niño como si fuera suyo. Durante su huida, Alex había logrado salvarlos, pero sabía que no podría mantenerlos a salvo por mucho tiempo. Fue eso, confesó, lo que lo llevó a enfrentarse con todo y huir, incluso a costa de su vida. Sylvie escuchaba en silencio, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas se unían de manera inquietante. El hombre no había sido atacado al azar. Los bebés no estaban abandonados sin motivo. Y ella había sido parte del plan sin saberlo. Cuando Alex explicó que sus perseguidores habían estudiado rutas de reparto, horarios y patrones para encontrar un escenario perfecto donde atraparlos sin testigos peligrosos, Sylvie sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Ella había sido conveniente, predecible, una pieza sacrificable. El hecho de que hubiera sobrevivido era mera casualidad. Los días siguientes fueron un pequeño paréntesis de calma aparente, aunque nunca llegaba a ser verdadera tranquilidad. Alex permanecía en el ático, recuperándose poco a poco, con el cuerpo aún débil, pero la mente siempre alerta. Sylvie cuidaba de los bebés con una devoción casi involuntaria, movida por un impulso que no terminaba de comprender. Su instinto de protección crecía a medida que los pequeños empezaban a reconocer su voz, a moverse con menos rigidez, a dejar de llorar cuando los sostenía. Pero esa tenue armonía se rompió de golpe cuando uno de los bebés comenzó a convulsionar después de ingerir la fórmula que ella había comprado esa misma mañana. El sonido de su llanto se ahogó en espasmos que hicieron que el corazón de Sylvie se detuviera un segundo. Se volvió hacia el otro bebé y vio que empezaba a presentar los mismos síntomas. No era coincidencia, no era enfermedad. Aquello era una señal clara de que alguien quería terminar lo que había empezado. El pánico la golpeó con fuerza, pero su entrenamiento tomó el control de inmediato. Actuó con rapidez, preparando una mezcla improvisada para inducir el vómito y evitar que la sustancia siguiera haciendo efecto. Su mente trabajaba con precisión quirúrgica pese al terror, recordando protocolos de emergencias que había repetido cientos de veces en sus estudios. El cuerpo del pequeño temblaba, y ella luchaba por mantenerlo consciente, repitiendo su nombre como si la voz pudiera traerlo de vuelta. El segundo bebé reaccionó un poco después, mostrando los mismos signos de intoxicación. El sudor le corría por la frente, y sus manos temblaban, pero no se detuvo hasta ver que ambos empezaban a respirar con un ritmo más regular. Alex observó todo desde el suelo, con el rostro desencajado por la impotencia y el miedo. Cuando vio que los bebés sobrevivían al episodio, algo dentro de él se quebró. Se acercó a Sylvie, aún arrodillada, y la abrazó con brusquedad, con un temblor que no venía del frío sino del horror de haber estado a punto de perderlo todo.
Ella sintió su cuerpo estremecerse contra el suyo y lo sostuvo sin decir palabra. Él no era un hombre que se diera fácil, pero allí, en ese pequeño apartamento, derrotado por la vulnerabilidad de sus hijos y por la incapacidad de protegerlos, se permitió caer en pedazos. Sylvie comprendió que ese gesto no era solo agradecimiento, sino un reconocimiento silencioso de que, sin ella, todos habrían muerto. Los lazos entre ellos, formados por necesidad y supervivencia, empezaron a transformarse en algo más profundo, más complejo. Sylvie no sabía aún qué lugar ocupaba en esa historia, que no pidió vivir, pero sí supo que ya no podía apartarse. Esos bebés necesitaban a alguien que los defendiera, alguien que no se doblegara ante el miedo. Y Alex, por primera vez en su vida, parecía necesitar a alguien que lo viera no como un líder, o un fugitivo, o un criminal, sino como un hombre intentando proteger a los únicos seres que le quedaban en el mundo. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y los bebés dormían con respiraciones irregulares, pero estables, Sylvie se sentó junto a ellos y comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo el deber lo que la movía, era algo más profundo, más íntimo. Había cruzado una línea invisible al decidir quedarse. Había elegido luchar, y aunque aún no sabía contra qué tendría que enfrentarse, estaba dispuesta a seguir adelante, incluso si eso significaba adentrarse en un mundo que jamás imaginó conocer. La noche se deslizó lentamente sobre la ciudad, mientras el pequeño ático permanecía sumido en una penumbra inquieta. El aire dentro de la habitación estaba cargado de humedad y de la tensión acumulada tras el episodio de envenenamiento. Los bebés dormían finalmente, exhaustos, con respiraciones ligeras que Sylvie vigilaba cada pocos minutos, incapaz de despegarse del miedo de que algo más pudiera ocurrirles. Alex descansaba apoyado contra la pared, medio sentado, con el vendaje ajustado y el rostro aún pálido por la pérdida de sangre, pero ya no tan desorientado como horas atrás. La tranquilidad era apenas un frágil paréntesis, un instante prestado antes de que la inevitable realidad los alcanzara. Sylvie lo sabía, y Alex también. Las fuerzas que los perseguían no se detendrían. Lo que había ocurrido con la fórmula infantil no dejaba espacio para la esperanza ingenua. Ese ático no era un refugio, sino una trampa temporal. Fue Alex quien, al amanecer, pronunció lo que los dos ya entendían. Debían irse. Sus perseguidores tenían demasiados recursos, demasiado alcance. Si habían sido capaces de contaminar un producto adquirido al azar en una tienda, era solo cuestión de tiempo antes de que dieran con su paradero. Aquella revelación dejó a Sylvie paralizada unos segundos, no por miedo a marcharse, sino por la idea de abandonar el único lugar al que podía llamar hogar. Pero la visión de los bebés dormidos, con las mejillas aún tibias, cambió cualquier duda. Recoger sus pocas pertenencias fue rápido. Sylvie metió en una mochila algunas mudas, medicamentos básicos, documentos y el poco dinero que tenía. Envió una última mirada a las paredes que habían sido un testigo silencioso de su soledad, y luego ayudó a Alex a levantarse. Su caminar era torpe, apoyado en ella, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Salieron en plena madrugada, cuando las calles permanecían cubiertas por la bruma fría que la tormenta había dejado atrás. El furgón, aunque viejo y maltratado, arrancó sin quejarse demasiado. Sylvie condujo sin rumbo, fijo al principio, en un intento por despistar a quien pudiera haberlos estado vigilando. Recorrieron avenidas anónimas y callejones vacíos hasta que Alex, con voz débil, le indicó un lugar más seguro donde detenerse por unas horas. Terminaron en un estacionamiento abandonado en las afueras, donde las estructuras oxidadas y los grafitis desgastados les ofrecieron al menos un escondite temporal. Sylvie apagó el motor y se giró para observar a los bebés, que seguían dormidos, ajenos a la tensión que dominaba a los adultos. Se quedó inmóvil varios minutos, respirando hondo, intentando recuperar algo de calma. Pero el silencio del lugar no disipaba la ansiedad, sino que la hacía más palpable. No pudieron quedarse mucho allí. El frío comenzaba a infiltrarse en la cabina, y los pequeños empezaron a inquietarse. Alex, cada vez más consciente, sugirió buscar otro refugio para pasar la noche. Condujeron hacia un motel barato al borde de una carretera secundaria.
Un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Paredes descascaradas, letreros parpadeantes y un olor a humedad que se percibía incluso desde el exterior. Aún así, ese lugar tenía la ventaja de ser casi invisible. Uno de esos sitios que nadie recuerda haber visto. Rentaron un cuarto con 2 camas estrechas y un baño diminuto, donde la pintura se despegaba como piel quemada. Sylvie acomodó a los bebés en una superficie segura y revisó nuevamente los signos vitales de Alex, cuya herida había empezado a dolerle más con el movimiento del viaje. Aún así, él insistía en permanecer atento, como si la vigilancia constante fuera la única forma de mantener a sus hijos con vida. El cansancio acumulado comenzó a pesar sobre Sylvie. Cada músculo parecía pedir descanso, pero no podía permitírselo. Cuando por fin se dejó caer en una de las sillas del cuarto, con la cabeza entre las manos, escuchó el golpe suave del viento contra la ventana. Por un instante se permitió imaginar que todo aquello era una pesadilla pasajera, que pronto podría volver a su rutina normal. Pero la ilusión se desvaneció en cuanto Alex, con voz ronca, le pidió que se mantuviera alerta. Lo miró a los ojos y vio algo que no había percibido con claridad antes. Una mezcla de arrepentimiento, dolor y un profundo deseo de proteger a sus hijos. Fue entonces cuando comprendió que, pese a su pasado oscuro, él también estaba luchando por un rayo de esperanza. La calma, sin embargo, se rompió con un golpe en la puerta. No era un toque tímido ni el de un empleado del motel. Era un golpe seco, firme, calculado. Sylvie sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Alex intentó levantarse, pero su herida le impidió moverse con rapidez. Solo alcanzó a llevarse la mano hacia la pistola que había logrado recuperar de su abrigo antes de salir del apartamento. Sylvie dio un paso hacia atrás, acercándose a las cunas, como si su sola presencia pudiera servir de escudo. La puerta se abrió antes de que pudieran reaccionar. En el umbral apareció una mujer de rostro afilado y belleza perturbadora. Su cabello oscuro caía con precisión impecable sobre sus hombros, y sus ojos tenían un brillo gélido que no revelaba nada de emoción humana. La sorpresa en el rostro de Alex fue instantánea. Pronunció su nombre en un susurro ahogado. Evelyn. Sylvie tardó unos instantes en comprender. Evelyn no era una desconocida. Era la exesposa de Alex, una mujer que él creía muerta desde hacía tiempo. Su aparición repentina en aquel cuarto deprimente solo podía significar una cosa. No había venido por él, sino por lo que él representaba. Evelyn avanzó unos pasos sin apartar la mirada de Alex. Su expresión no mostraba amor, ni rencor, ni sorpresa, solo cálculo. Le dijo que no había muerto, sino que había sido obligada a desaparecer por un tiempo mientras reorganizaba su poder dentro de la estructura criminal. Según ella, Alex había cometido errores imperdonables: confiar en las personas equivocadas, perder el control de la información cifrada en su piel, y peor aún, permitir que sus hijos quedaran expuestos. Sostuvo la mirada hacia las cunas con un gesto que heló a Sylvie. No era una madre mirando a hijos perdidos. Era un depredador analizando su presa. Detrás de Evelyn entró un hombre robusto, un guardaespaldas con mandíbula rígida y expresión amenazante. Sacó un arma y apuntó hacia Alex, ignorando por completo a Sylvie. Ella, paralizada, sintió cómo el miedo la atrapaba. No tenía armas, no tenía fuerza ni entrenamiento, nada que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Pero cuando vio al guardaespaldas avanzar un paso, algo dentro de ella se quebró. No podía permitir que tocara a los bebés, ni a Alex, que pese a sus sombras, había confiado en ella en el momento más vulnerable. El guardaespaldas se acercó un poco más a Alex, listo para someterlo, pero Sylvie reaccionó antes de que él alcanzara su objetivo. Sus dedos se cerraron alrededor de una herramienta que la habitación ofrecía por azar, una llave inglesa abandonada junto a un radiador dañado. Sin pensarlo, se lanzó hacia el hombre y lo golpeó con todas sus fuerzas. El impacto resonó en la habitación como un trueno. El arma del guardaespaldas cayó al suelo mientras él se desplomaba, parcialmente aturdido. Evelyn giró hacia Sylvie con una mezcla de sorpresa y furia, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Alex, a pesar del dolor, lograra arrebatarle el control de la situación. La pistola que había ocultado bajo la manta
ahora apuntaba directamente al pecho de Evelyn. En esos momentos la tensión se volvió casi sólida. Evelyn lo miraba con una calma escalofriante, como si no le importara morir allí mismo. Alex, agitado por el dolor y la rabia, parecía dispuesto a apretar el gatillo sin vacilación. Entonces Sylvie, aún temblando por el impacto del golpe, intervino. Le pidió que no lo hiciera, que matar a Evelyn en ese momento no resolvería nada. Le explicó, con voz temblorosa pero determinada, que una muerte inmediata solo encubriría la verdad y les dejaría sin la posibilidad de desarticular la red que había intentado destruirlo. Le recordó que Evelyn poseía información crucial y que Viva podía servir como evidencia de las traiciones dentro de la organización. Alex dudó. El arma bajó ligeramente. Sylvie sintió que su propia respiración regresaba. Finalmente, tomaron a Evelyn como prisionera. Fue Alex quien decidió entregar a su exesposa al Consejo de la Organización Criminal, un grupo de líderes extremadamente influyentes, cuya lealtad era frágil y cuyo sentido del honor había sido distorsionado por años de poder absoluto. Tras un viaje clandestino y doloroso, llegaron ante ellos con Evelyn custodiada. El consejo no tardó en reaccionar. Consideraban a Sylvie una amenaza inmediata, un testigo externo que debía ser eliminado según sus normas. Y a Alex lo juzgaban culpable de haber permitido que todo escapara de control. En ese recinto cargado de tensión, él fue acusado de traicionar los antiguos códigos, mientras Sylvie era señalada como una intrusa imperdonable. Pero antes de que pudieran dictar sentencia, Sylvie dio un paso adelante. Su voz tembló solo al inicio. Luego se volvió firme, resonando en la sala con una fuerza inesperada. Les habló del absurdo del código que defendían, de la crueldad de poner a los niños como piezas de intercambio, de la necesidad de evolucionar si no querían destruirse entre ellos. Les dijo que no era el miedo lo que debía gobernarlos, sino el deseo de preservar vidas, incluida la de aquellos que no podían defenderse. Les señaló que Evelyn, viva, era la prueba del caos interno, y que ese caos solo podía terminar si modificaban las reglas que habían traicionado tantas veces en nombre del poder. Los líderes se mostraron divididos. Algunos estaban furiosos por lo que consideraban una blasfemia contra las tradiciones. Otros parecían sacudidos por la franqueza de Sylvie. En medio de ese conflicto silencioso, Alex comprendió que el destino de la organización y de su familia estaba cambiando. Con la intervención de Sylvie, la reforma ya no era una utopía, sino una posibilidad tangible. Ella, una simple repartidora que había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, se había convertido en la voz que desafiaba un sistema corroído. En ese instante, mientras el consejo debatía y Evelyn era contenida bajo vigilancia, Sylvie comprendió que había cruzado un límite invisible. Ya no era una espectadora. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que podía destruirla o salvarla. Miró a Alex, que mantenía los ojos fijos en ella con una mezcla de asombro y respeto. Él entendió también que nada sería igual después de ese día. Y así, en medio del enfrentamiento de poderes, del temor y de la esperanza, la vida de ambos se transformó de manera irrevocable. El destino que había comenzado bajo una tormenta helada continuaba avanzando, empujándolos hacia un futuro que ninguno de los dos habría imaginado, pero que estaban dispuestos a enfrentar juntos, por el bien de los bebés que dormían sin saber las batallas que se libraban por ellos. Los meses que siguieron al enfrentamiento con el Consejo fueron una transición silenciosa pero profunda, como si el caos que había dominado cada instante de sus vidas hubiera comenzado a transformarse lentamente en un orden inesperado. La estructura criminal, antes rígida y oscura, comenzó a cambiar desde sus cimientos gracias a la fractura interna que la valentía de Sylvie había provocado. Todo ese proceso se desarrolló lejos de los ojos del mundo, detrás de puertas que antes eran inaccesibles para quienes no formaban parte del núcleo del poder. Y sin embargo, fue precisamente allí donde Sylvie, una mujer que nunca imaginó verse envuelta en conspiraciones y juramentos de sangre, comenzó a encontrar su propio lugar, no como una figura de autoridad, sino como un punto de equilibrio entre la brutalidad del pasado y la posibilidad de un futuro distinto. Al mismo tiempo, Alex se sumergió en la ardua tarea de reorganizar su red, y aunque no lo decía en voz alta, cada decisión que tomaba parecía tener un único propósito:
preservar la vida de sus hijos y la de la mujer que les había salvado. El nuevo entorno donde vivían ya no tenía nada que ver con el ático pobre que había sido testigo de sus primeras noches de incertidumbre. Habían ascendido a un penthouse que dominaba la ciudad desde las alturas, un espacio luminoso donde enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de las luces nocturnas que titilaban como constelaciones sobre el horizonte urbano. Los pisos brillaban con un tono cálido y los muebles estaban cuidadosamente elegidos para formar un entorno que combinaba elegancia y funcionalidad. Allí, en ese refugio suspendido sobre la ciudad, los bebés crecían entre risas, balbuceos y pequeños avances diarios que llenaban el aire con una ternura que ninguna intriga criminal era capaz de ensombrecer. Era un hogar improbable para quienes habían comenzado su historia huyendo bajo una tormenta helada. Alex pasaba horas revisando documentos, reorganizando alianzas y eliminando amenazas que habían permanecido demasiado tiempo incubándose en las sombras. Su transformación como líder se veía reflejada en cada gesto suyo. Donde antes había frialdad, ahora había reflexión. Donde antes se imponía la fuerza bruta, ahora surgía una lógica más humana. Él sabía que no podía cambiar la naturaleza de su mundo de un día para otro, pero estaba decidido a reformarlo lo suficiente como para que sus hijos no crecieran bajo la sombra de la violencia que había marcado su propia infancia. Eliminó prácticas que habían sido consideradas indiscutibles durante décadas, especialmente aquellas que utilizaban a niños como moneda de negociación. Por primera vez, el poder no se medía únicamente por la capacidad de infundir miedo, sino también por la habilidad de proteger. Mientras tanto, Sylvie encontraba su propio lugar dentro de ese mundo renovado. Aunque no participaba directamente en la toma de decisiones, su presencia era indispensable. Alex la consultaba sobre cuestiones fundamentales, y aunque ella no se consideraba una experta, sus palabras tenían un peso que la sorprendía día tras día. No necesitaba ocupar un cargo ni asumir un título para influir. Su humanidad, su capacidad para ver la vida más allá de los códigos del crimen, funcionaba como una guía moral que Alex respetaba profundamente. Pero incluso más allá de eso, Sylvie mantenía un equilibrio emocional en la casa. A veces bastaba con su voz suave para que el ambiente cargado de tensión se disipara. Entre cuidados a los bebés, pequeños diálogos con Alex y largos silencios compartidos, se fue tejiendo entre ellos una complicidad que no necesitaba ser nombrada. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer detrás de los edificios altos y las luces de la ciudad despertaban una a una, Sylvie se acercó al ventanal principal. El vidrio reflejaba su silueta contemplativa, y la vista se extendía hasta donde los rascacielos parecían tocar el cielo. Recordó la noche en la que había encontrado a Alex y a los bebés bajo la tormenta. El frío cortante, la desesperación en sus llantos diminutos y la sangre que se mezclaba con la lluvia. Pensó en el pequeño ático, en las horas que había pasado cuidando de ellos, en la lucha por salvarlos del veneno que casi los mata. Era imposible no sentir una punzada al recordar el miedo que la había acompañado desde el primer momento. Pero también era imposible negar que aquel fue el punto donde todo comenzó a cambiar. No solo para ellos, sino también para ella. Porque en ese instante decisivo había elegido actuar, y esa decisión la había llevado a un lugar completamente distinto del que creía tener reservado en la vida. Alex se acercó en silencio, como si temiera interrumpir sus pensamientos. Puso suavemente una mano sobre su cintura y apoyó la frente en su hombro, respirando con un ritmo pausado que contrastaba con los días de tensión acumulada. Su cercanía no era posesiva, sino de una delicadeza que aún la sorprendía. Él, que había vivido rodeado de enemigos y traiciones, se mostraba vulnerable solo ante ella. Sylvie sintió que su presencia, ese gesto sencillo, era la prueba de que él también se había transformado. No era solo el jefe de una organización compleja. Era un hombre que había descubierto la posibilidad de una vida distinta, más tranquila, más luminosa. Ella no dijo nada durante un largo momento. Observaba cómo las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como si fueran señales lejanas de un mundo que seguía su curso sin saber nada de la batalla silenciosa que ellos libraban. Finalmente, se volvió hacia Alex y encontró en sus ojos una mezcla de gratitud, cariño y un leve temor a perder aquello que habían construido.
Él sabía que la vida que llevaban ahora no estaba exenta de peligro. Las amenazas podían surgir de cualquier rincón, y cualquier error podía trastocar el equilibrio frágil que mantenían. Pero también sabía que, mientras Sylvie estuviera a su lado, había una esperanza real de avanzar sin recaer en el ciclo de violencia que había marcado su pasado. En ese momento, un suave sonido interrumpió la quietud de la habitación. Liane, la niña, había comenzado a reír desde el área donde la niñera la entretenía. Su risa era un estallido de alegría que llenó el penthouse como una melodía inesperada. Alex soltó un suspiro que se convirtió en sonrisa, casi sin darse cuenta. Para él aquel sonido representaba más que inocencia. Era la promesa de un futuro que nunca imaginó posible. Sylvie caminó hacia los pequeños y los tomó en brazos, sintiendo cómo uno de ellos se acurrucaba con confianza contra su pecho, mientras el otro entreabría los ojos aún somnoliento. Acarició sus cabecitas y sintió ese calor profundo que solo había experimentado en momentos breves de su vida, una emoción que iba más allá del simple afecto. Alex se les unió y juntos contemplaron a los bebés que, sin saberlo, habían sido el motor de tantos cambios. Para Sylvie, el peso de ese instante era inmenso. Recordó cómo había sostenido sus diminutos cuerpos bajo la lluvia, cómo había luchado contra el veneno sin saber si lo lograría, cómo los había protegido incluso cuando temía por su propia vida. Ahora, al verlos seguros, abrigados y rodeados de cuidados, sintió algo que jamás habría esperado: pertenencia. Como si su corazón, tan herido por la pérdida de sus padres y por la soledad que había marcado tantos años, hubiera encontrado finalmente un lugar donde descansar. El mundo exterior seguía siendo incierto. Todavía había enemigos ocultos, tensiones internas dentro de la organización y desafíos que aguardaban pacientemente a que cometieran un descuido. Pero allí, dentro de aquel hogar suspendido en las alturas, había una pausa, una tregua, un pequeño universo donde podían respirar sin miedo. Sylvie abrazó a los bebés y, al hacerlo, se abrazó también a la posibilidad de una nueva vida. Alex la observaba con una expresión que combinaba admiración y alivio. Para él, ella ya no era una mujer que había aparecido por casualidad en un momento de crisis. Era el centro que mantenía unido aquello que él había creído perdido. Cuando Sylvie levantó la vista hacia Alex, entendió que él también lo sabía, que habían formado, sin planearlo, una familia construida desde la sangre, el miedo y la elección. Una familia que ahora caminaba hacia adelante, decidida a protegerse mutuamente, sin importar los peligros que acechaban más allá de esos muros. Y mientras el eco lejano de sirenas recorría la ciudad y el viento golpeaba suavemente los cristales, Sylvie sintió, por primera vez en muchos años, que ya no estaba sola, y que no volvería a estarlo. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal. Te esperan nuevos videos que no querrás perderte. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves y comparte este video con tus amigos. Eso nos ayuda a publicar aún más historias.